Hola amigos, hoy vamos a explorar uno de los mayores misterios del pasado, el desastre de Tunguska, que sigue sin resolverse. Una explosión de tal potencia que su eco se sintió en medio mundo, destruyó millones de árboles en las profundidades de Siberia, pero no dejó ningún cráter. ¿Qué fue realmente? ¿Fue un meteorito que estalló en el aire? ¿O algo mucho más misterioso que dejó tras de sí no solo la taiga destrozada, sino también numerosas anomalías que aún hielan la sangre? Hoy analizaremos 3 historias que pueden arrojar luz sobre los acontecimientos de aquel día. Quédate con nosotros, va a ser emocionante. En la mañana del 30 de junio de 1908, muchos habitantes de Siberia vivieron un día que siempre permanecerá en su memoria. Un objeto deslumbrante se abalanzó sobre la taiga, cerca del río Podkamennaya Tunguska, surcando el cielo y explotando con una potencia que hoy se compara con la de miles de bombas atómicas. La explosión fue tan potente que derribó unos 80 millones de árboles en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados, y el sonido se oyó a cientos de kilómetros a la redonda. Los testigos lo describieron como un rugido que partió el cielo. La onda expansiva se sintió incluso en Europa. Lo más sorprendente fue que, tras un impacto de tal magnitud, no quedara ni un solo cráter o fragmento de meteorito visible. Durante un siglo, los investigadores han intentado desentrañar la causa de esta anomalía. Las primeras expediciones no llegaron al lugar del accidente hasta décadas después. En 1927, el científico soviético Leonid Kulik organizó la primera gran expedición, pero en lugar del cráter esperado, él y su equipo encontraron muchos árboles caídos esparcidos por la taiga, formando un cráter gigante. Sin embargo, no se encontraron restos ni rastros del objeto espacial. El mundo científico se dividió, planteando diversas versiones, desde la explosión de un meteorito o un cometa hasta la colisión con un objeto desconocido. Algunos científicos incluso sugirieron que podría haber sido una prueba de una nueva arma. A lo largo de las décadas se han planteado muchas hipótesis, pero cada una de ellas dejaba nuevos interrogantes. Algunos sostenían que el objeto que causó la explosión podría haber sido un cometa que se desintegró en la atmósfera. Otros creían que se trataba de un trozo de antimateria que colisionó con el objeto y provocó una explosión increíblemente potente. En 2023, un grupo de geofísicos de universidades de Alemania y Rusia viajó a la taiga de Tunguska, utilizando la tecnología más avanzada para realizar investigaciones adicionales. El objetivo principal era analizar el suelo y buscar partículas microscópicas que pudieran haber quedado tras la explosión. Los científicos utilizaron métodos modernos de espectroscopia y análisis de isótopos para detectar hasta las anomalías más pequeñas. Durante una de las perforaciones profundas, a unos 10 metros de profundidad, se toparon con cristales metálicos microscópicos, cuya composición no se correspondía con ningún objeto natural conocido en la Tierra. El análisis de estas partículas metálicas reveló la presencia de isótopos que suelen encontrarse en los meteoritos. Sin embargo, estas muestras presentaban impurezas inusuales que, según los científicos, no podrían haberse producido de forma natural. Esto llevó a los investigadores a creer que el objeto que causó la catástrofe podría haber sido de origen artificial. Sugirieron que podría haber sido una nave espacial u otro objeto creado por una civilización altamente desarrollada. Según los datos publicados en los informes de 2024, las características de las partículas encontradas indicaban que el objeto que se desintegró en la atmósfera sobre Siberia era de naturaleza tecnológica. Los científicos sugirieron que el objeto podría ser alienígena o utilizar tecnologías que la humanidad aún no había creado. Surgió la hipótesis de que podría tratarse de una nave espacial estrellada o de los restos de un experimento tecnológico que acabó en desastre. Otros científicos empezaron a barajar la posibilidad de que se tratara de una supuesta sonda que aterrizó accidentalmente en la Tierra procedente de otro planeta o incluso de otra galaxia.
Los nuevos descubrimientos suscitaron animados debates en la comunidad científica. Muchos empezaron a hablar de la posibilidad de un antiguo contacto con una civilización extraterrestre. Los isótopos y metales descubiertos parecían más el material de una nave espacial que un fragmento de un cuerpo celeste natural. Esto plantea nuevas preguntas. Si se trataba de una sonda espacial, ¿pretendía establecer contacto con la humanidad? ¿O se trataba de un objeto que se dirigía a la Tierra por casualidad, provocando una catástrofe? En abril de 2024, los científicos decidieron realizar una segunda expedición para recoger más datos e intentar responder a las preguntas que surgieron del análisis de las muestras. Durante esta expedición, utilizaron drones equipados con modernos sensores para detectar anomalías en el campo magnético y la radiación térmica. Uno de los resultados más inesperados fue el descubrimiento de zonas magnéticas anómalas en el lugar del accidente, que probablemente surgieron tras la explosión. Esto llevó a los científicos a pensar que el objeto podría haber tenido su propio campo magnético o haber influido en la magnetosfera terrestre durante su movimiento y colisión. Además, se encontraron otros fragmentos metálicos que, según los investigadores, podrían ser partes de la estructura del artefacto desconocido. El análisis de estos fragmentos mostró que contienen aleaciones que prácticamente no se encuentran en la Tierra, o su concentración es muy atípica. Esto refuerza aún más la hipótesis del origen extraterrestre del objeto. Uno de los fragmentos era especialmente interesante, porque contenía nanoestructuras complejas que probablemente tenían una finalidad técnica. Los nuevos descubrimientos despertaron un interés aún mayor no solo entre los científicos, sino también entre el público. Los debates sobre el posible origen extraterrestre del objeto se han globalizado. Algunos científicos sugirieron que el objeto podría ser una sonda de exploración destinada a estudiar la Tierra. Otros, por el contrario, sugirieron que podría haber sido un accidente durante las pruebas de tecnologías desconocidas, quizás incluso armas experimentales que seguían siendo incomprensibles para la humanidad. El suceso de Tunguska sigue siendo un misterio que atrae la atención no solo de científicos, sino también de soñadores y buscadores de la verdad de todo el mundo. Ya se trate de una catástrofe natural o del resultado de una colisión con un objeto extraterrestre, cada nuevo estudio no hace sino aumentar el misterio de este fenómeno. ¿Fue un objeto extraterrestre? Y de ser así, ¿qué podría haber significado para la humanidad? ¿Es posible que este suceso forme parte de un plan o mensaje mayor que aún no hemos sido capaces de descifrar? En la remota taiga siberiana, el desastre de Tunguska sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del siglo XX. Aunque han pasado más de 100 años desde la explosión, este misterio sigue siendo relevante, y las últimas investigaciones no hacen sino aumentar la intriga. La singularidad de este acontecimiento sigue despertando admiración y nos hace preguntarnos qué ocurrió exactamente la mañana del 30 de junio de 1908. En 2024, un grupo de investigadores de Japón y Rusia, utilizando tecnologías de inteligencia artificial, intentó analizar una enorme cantidad de datos recopilados durante décadas sobre el desastre de Tunguska. La idea era utilizar tecnología moderna para crear modelos del suceso y analizar diversas teorías sobre su origen. Utilizando imágenes de satélite, fotografías antiguas, mapas topográficos y relatos de testigos presenciales, los investigadores pudieron recrear virtualmente la escala y el impacto de la explosión. Los resultados de la modelización mostraron que la onda expansiva se propagó por la taiga siguiendo una trayectoria específica, creando franjas de árboles caídos que formaban una especie de espiral. Esto resultó sorprendente, ya que este patrón no se correspondía con ningún tipo conocido de explosión natural. En los informes de 2024, los investigadores sugirieron que, además de la energía superpotente de la explosión, tal impacto podría haber requerido campos electromagnéticos
o gravitatorios especiales que era improbable que hubieran sido generados por el impacto normal de un meteorito o un cometa. Las conclusiones sobre la naturaleza de la onda expansiva fueron aún más misteriosas. Un cuidadoso análisis de secciones de árboles de la zona del desastre mostró que muchos de ellos no mostraban signos de carbonización. Aunque la explosión fue extremadamente potente, no dejó marcas de quemaduras, lo que cabría esperar de un impacto a alta temperatura o de un meteorito convencional. Esto llevó a los investigadores a especular sobre la naturaleza anómala de la explosión. Según la nueva teoría, el objeto podría haber emitido un fuerte campo electromagnético, que provocó un efecto tan específico en los árboles y el suelo. Durante la expedición, los investigadores hallaron otras características anómalas que reforzaron la hipótesis de un objeto o tecnología desconocidos. Por ejemplo, en algunas muestras de suelo hallaron una mayor concentración de wolframio, níquel y paladio, elementos que no suelen encontrarse en concentraciones tan elevadas en condiciones naturales. Este hecho dio pie a especular con la posibilidad de que el objeto fuera de origen artificial y posiblemente tecnológico. Los científicos también hallaron unos pequeños objetos esféricos que parecían diminutas bolas de metal, que mostraban signos de corrosión severa, probablemente causada por las altas temperaturas y la presión. Algunos investigadores han sugerido que estas bolas podrían haber formado parte del armazón o la estructura del objeto que explotó. Sin embargo, su composición química y su estructura no coincidían con ningún material conocido fabricado por el hombre. Esto aumentó la intriga y llevó a la comunidad científica a considerar la hipótesis del contacto con un objeto de otra civilización. El estudio de los objetos de la zona de Tunguska ha llevado a algunos científicos a teorizar que la catástrofe pudo ser el resultado de una explosión controlada, posiblemente el choque de una nave espacial de otra civilización o incluso un acontecimiento tecnológico deliberadamente dirigido. En 2024, una de las teorías que ganó considerable popularidad estaba relacionada con la hipótesis de zonas espaciales experimentales que podrían haber tenido un impacto en la atmósfera terrestre. Esto podría explicar la propagación anormal de la onda de choque y la ausencia de un cráter. El misterio de la catástrofe de Tunguska deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Podemos suponer que se trata de un acontecimiento fortuito o de una prueba de contacto con una tecnología superior a las capacidades humanas? Es posible que existan otras pruebas que aún no se hayan descubierto debido a la complejidad y lejanía de la zona. Lo que aumenta la intriga es que la investigación continúa y cada nuevo hallazgo abre nuevos horizontes. Independientemente de que se trate de una catástrofe natural o de la evidencia de una fuerza externa, cada nuevo estudio no hace sino aumentar el intríngulis de la catástrofe de Tunguska. Aún queda mucho trabajo por hacer, y la comunidad científica confía en que tarde o temprano se resolverán estos misterios. La catástrofe de Tunguska es un acontecimiento que hasta hoy sigue siendo uno de los mayores misterios de nuestro planeta. La explosión, que se produjo en la mañana del 30 de junio de 1908, puso literalmente patas arriba la taiga, talando más de 80 millones de árboles y provocando la muerte masiva de peces y animales en esta remota región de Siberia. Aunque nunca se ha encontrado ningún cráter, los efectos de este misterioso fenómeno siguen suscitando interrogantes y animando a los investigadores a buscar respuestas sobre su naturaleza. En 2024, gracias a nuevas investigaciones y al acceso a datos inéditos, han surgido nuevas hipótesis que pueden arrojar luz sobre el suceso. Una de las teorías más populares y debatidas en los últimos años es la hipótesis de una explosión antigravitatoria, que podría haber sido causada por un objeto espacial desconocido. Científicos de distintos países se unieron en un proyecto de investigación, utilizando potentes tecnologías informáticas e imágenes de satélite de alta definición para modelizar un posible escenario del suceso. Este escenario tenía en cuenta la trayectoria especial del objeto, que podría haberse aproximado a la Tierra en un ángulo atípico y haber explotado a cierta altura sobre el suelo.
Las simulaciones realizadas en 2024 mostraron que el objeto que se aproximaba a la Tierra podría tener su propio campo electromagnético. Cuando este campo interactuó con la atmósfera, se produjeron intensos flujos de energía que condujeron a una explosión. Fenómenos similares, aunque a una escala mucho menor, se observan durante las tormentas eléctricas, cuando las moléculas de aire chocan con partículas de alta energía, provocando descargas eléctricas. Sin embargo, en el caso de la explosión de Tunguska, los científicos creen que el impacto fue mucho más generalizado. Entre las nuevas pruebas disponibles en los últimos años, han llamado especialmente la atención las muestras de suelo tomadas en el lugar de la explosión. Un equipo de científicos que estudió estas muestras descubrió estructuras cristalinas únicas que no se dan de forma natural en la Tierra. Estos cristales tenían una composición química compleja, que incluía elementos que son raros incluso en la corteza terrestre. Algunos científicos sugieren que estos cristales podrían haberse formado como resultado de las altas temperaturas y la presión durante la interacción del objeto con la atmósfera, creando una onda de antigravedad de corta duración que permitió al objeto explotar en pleno vuelo. Además, se llamó la atención sobre los testimonios de residentes locales que llevaban muchos años hablando de un extraño resplandor en el cielo poco antes del accidente. Se cree que este hecho puede ser una prueba de la existencia de un aura energética alrededor del lugar. Los investigadores modernos también han descubierto que, algún tiempo después de la catástrofe, los árboles y plantas que se regeneraron en la zona de Tunguska desarrollaron mutaciones anormales que no pueden explicarse por ningún factor conocido por la ciencia. Varios científicos creen que los rastros de radiación y los cambios en la vida vegetal pueden indicar el impacto no solo de la onda expansiva, sino también de partículas cósmicas desconocidas. El hallazgo más intrigante fueron los rastros de radiación de alta frecuencia registrados en la zona de la catástrofe. En 2024, por primera vez, los científicos pudieron determinar que algunas anomalías magnéticas, en particular las relacionadas con el campo electromagnético de la Tierra, se hicieron perceptibles tras la catástrofe. Según la nueva hipótesis, la explosión podría haber sido causada por procesos que se producen cuando los campos magnéticos de la Tierra interactúan con potentes objetos espaciales que tienen su propia radiación magnética. Esto podría haber provocado una liberación de energía de tal magnitud que causó una explosión sin formar un cráter. Con el desarrollo de esta hipótesis, también surgió la teoría de que el objeto que causó la explosión podría no haber sido un meteorito, sino un objeto artificial, posiblemente incluso una nave espacial. En documentos que han salido a la luz recientemente, los investigadores han encontrado datos previamente clasificados sobre la radiación de alta frecuencia en la zona del accidente, que se cree que es de origen alienígena. Aunque suene a ciencia ficción, los hallazgos de materiales inusuales y rastros de energía están obligando a los científicos a plantearse las hipótesis más atrevidas. Como parte de los programas de investigación, también se realizaron pruebas de mutación en la flora y fauna locales, lo que podría indicar la presencia de influencias energéticas desconocidas. Algunas especies vegetales mostraron rasgos anómalos, como cambios inusuales en la estructura celular y el ritmo de crecimiento. Estos hallazgos alimentan aún más las teorías de que en la zona del desastre se produjeron procesos únicos relacionados con el impacto de una forma de energía desconocida. Así pues, la catástrofe de Tunguska sigue sorprendiendo a la ciencia moderna por su versatilidad y misterio. ¿Fue una explosión accidental de un meteorito? ¿O en realidad nos encontramos con algo mucho más misterioso, relacionado con procesos cósmicos desconocidos, o incluso con las tecnologías de otra civilización? La explosión de Tunguska sigue siendo una pregunta para la que la humanidad aún no ha encontrado una respuesta definitiva, y cada nuevo estudio no hace sino añadir nuevas capas a este enorme misterio.